Bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Hoy estamos destacando elementos distintivos de Lucas en comparación con los otros relatos de los Evangelios. Marcos y Lucas son dos de los escritores de los Evangelios que no eran parte de los 12 apóstoles. Marcos, también conocido como Juan Marcos, era un joven durante los eventos del Evangelio y, según Hechos 12:12, amigo de la familia de Pedro. Su evangelio tiene fama de ser la interpretación de Jesús, según Pedro, para la gente de Roma. Sin embargo, se cree que Lucas, médico e investigador histórico y compañero de Pablo, era un gentil. Lucas dirige tanto su evangelio como el libro de los Hechos a Teófilo. Lucas abre su evangelio declarando: muchos han intentado hacer el relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Lucas 1, 1-4. Él continúa en Hechos su evangelio diciendo: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 1-5. Como médico calificado, Lucas usa términos médicos y una excelente gramática griega como nadie más en el Nuevo Testamento, y demuestra un interés más preciso en los procesos históricos. El Evangelio de Lucas contiene 20 milagros de Jesús, 6 de los cuales están registrados solo en Lucas. El Evangelio de Lucas menciona 23 parábolas, 18 de las cuales solo él las registra. No tendríamos muchos de los eventos más conocidos de la vida de Jesús si no fuera por el Evangelio de Lucas. Lucas parece tener un interés particular en la humanidad de Jesús. A lo largo del Evangelio de Lucas, preste atención a las interacciones humanas cotidianas de Jesús. Es Lucas quien nos dice que Jesús pasó un día en Jericó e hizo enojar a todos porque pasó ese día con un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, a quien todo el mundo odiaba. Lucas escribe una oración corta para explicar ese evento, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Es Lucas quien nos dice que Marta estaba molesta porque María no le ayudaba con los platos. Es Lucas quien nos dice que cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez y cantó el gallo, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro por solo un instante. Entonces Pedro fue a un lugar oscuro y lloró amargamente. Lucas es el único escritor del Evangelio que nos cuenta esa hermosa parábola del buen samaritano, sobre el hombre que se encontró con alguien que había sido asaltado, robado y dado por muerto, y que vendó las heridas del hombre y llevó al hombre desamparado a una posada y se ofreció pagar sus gastos médicos. Después de su bautismo y la prueba en el desierto, Jesús empieza su ministerio público en la iglesia en su ciudad natal con un manifiesto profético en Isaías 61. Muchos consideran que estos son los versículos clave del Evangelio de Lucas, una profecía programada de su propia obra. Él lleva el rollo de Isaías ante todos ellos y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4, 18-19. Después de leer esto, Lucas nos dice: y cerró el libro. Se lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes.
Lucas 4, 20 al 21. Los asistentes estaban tan indignados que algunos de ellos intentaron arrojarlo por un acantilado cercano. Este manifiesto nos da una descripción de las metas y el ministerio de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre Jesús, haciendo lo que el Espíritu Santo normalmente hace, empoderando para el ministerio. Las pruebas de que el Espíritu Santo está en nosotros se llama fruto del Espíritu. La prueba de que el Espíritu Santo nos da poder para el ministerio se describe como los dones del Espíritu. En los primeros 3 capítulos, Lucas ya ha hablado del Espíritu Santo 8 veces. En el 4º capítulo de su Evangelio, Lucas hace referencia al Espíritu en relación con Jesús 4 veces. Al comienzo de su ministerio, Jesús dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí». Según Lucas, el Espíritu llevó a Jesús al desierto en Lucas 4:1. En el mismo versículo, Lucas dice: «Jesús lleno del Espíritu Santo». En Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Observando detenidamente, vemos que el Espíritu ungió a Jesús para una misión que involucra predicación, milagros y liberación. Él anuncia: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres». Jesús dice que su mensaje es un evangelio. Su mensaje es, por tanto, una buena noticia del campo de batalla espiritual y está dirigido a personas a las que describe como pobres. Por el contexto más amplio del ministerio de Jesús, sabemos que Jesús no se refiere simplemente a pobres económicamente, aunque muchos lo son, sino espiritualmente en bancarrota. Vino a dar vista a los ciegos, abriendo ojos y corazones ciegos. Jesús también dirigió su mensaje a las personas que están atadas, a las personas que no son libres. Mucha gente no es libre. De hecho, la mayoría de la gente no hace lo que quiere hacer. La gente hace lo que necesitan hacer. La gente hace lo que tienen que hacer. La gente hace lo que se le impulsa a hacer. La gente hace lo que se ve obligada a hacer, por egoísmo, por hábito, por apetito, por adicción o por lujuria. No eres verdaderamente libre hasta que no tienes que complacerte a ti mismo a costa de otras personas. Jesús vino para romper esa esclavitud y traer esa libertad. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Estás emocionalmente en bancarrota? ¿Espiritualmente ciego? ¿Destructivamente impulsado por un impulso egoísta? Es un gusto que Jesucristo haya venido a este mundo para personas exactamente como tú. Vino a llenar los corazones de riqueza, a dar entendimiento al alma, a liberar a las personas para poder amar a Dios y amar a los demás. Confía en Él, cree en Él y Él hará estas cosas por ti. Si este es el manifiesto de Jesús, entonces es una manera importante de leer el libro. Lo usaremos a medida que avanzamos en el Evangelio. En el capítulo 5 de Lucas, hay un incidente en el que Jesús prueba el discurso de Isaías al comienzo de su ministerio. Jesús sana a un leproso y la noticia de Jesús se difunde rápidamente, atrayendo a multitudes de cerca y de lejos. Jesús usa la casa de Pedro en Capernaum como base de operaciones, por lo que algunas de estas multitudes lo encuentran allí y rodean tanto la casa que un cierto grupo de amigos que llevan a su amigo paralítico a Jesús no pueden pasar. Estos hombres creen tan profundamente que Jesús es la esperanza que tiene su amigo que literalmente rompen el techo para poner a su amigo frente a Jesús. Trate de imaginar esta escena. Jesús está enseñando y de repente comienza a caer tierra y muy pronto hay un agujero en el techo. Luego, un hombre en una camilla baja frente a Jesús. Cuando Jesús ve su fe, le dice al hombre en la camilla en Lucas 5:20, «Amigo, tus pecados te son perdonados». Cuando Jesús dice estas palabras, los religiosos que han venido de Jerusalén se ofenden. Están pensando para sí mismos, ¿quién se cree que es? Solo Dios perdona los pecados, lo cual, por supuesto, es exacto. Solo Dios puede perdonar los pecados. Sabiendo lo que están pensando, Jesús dice, ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te han sido perdonados o decir, levántate y anda?
Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente se levantó delante de ellos, recogió en lo que había estado acostado y se fue a casa glorificando a Dios. Todos quedaron asombrados y comenzaron a glorificar a Dios y se llenaron de miedo diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Lucas 5, 22 al 26. El propósito de esta sanidad es probar que Jesús tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados porque Jesús es Dios. Así como el milagro del leproso muestra a Jesús sanando un cuerpo y restaurando la vida que el miedo y el rechazo habían destruido, este milagro muestra a Jesús liberando a un hombre en cuerpo y alma y comenzando a provocar conflictos por la opresión de los líderes corruptos. No sabemos por qué este hombre estaba quebrantado, pero podemos quedar asombrados como ellos estaban asombrados de ver a Jesús sanarlo tanto física como espiritualmente. A medida que lea el Evangelio de Lucas, observe cómo Jesús está desarrollando continuamente su manifiesto. Él dará vista a los físicamente ciegos, pies estables a los cojos y oídos a los sordos. Observe también, sin embargo, cómo el ministerio de enseñanza de Jesús da la vista a los espiritualmente ciegos, fortalece el caminar espiritual de muchos y abre los oídos sordos a la palabra de Dios. Jesús predica en sermones, parábolas, conversaciones, entrevistas y argumentos. Él enseña a través de sus milagros y actos de poder divino, y actos de misericordia y confrontación. Todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús dice es parte del ministerio de enseñanza de Jesús, que da vista espiritual a los ciegos. Romperá las ataduras espirituales como el hombre endemoniado en la región gentil de los Gadarenos, llevado a la locura por una legión de demonios, y la mujer encorvada por un espíritu durante casi 2 décadas. Él librará del doloroso peso del pecado como el recaudador de impuestos Zaqueo, el traidor de su pueblo y ladrón, y a la mujer pecadora que llora a sus pies y seca sus lágrimas con su cabello. Como el Evangelio de Lucas nos habla del manifiesto del Mesías, Lucas nos dice que Jesús mira a las personas que están cautivas por una multitud de males y se propone liberarlas. No ha cambiado su misión. Él se preocupa tanto hoy por las personas que están encadenadas al alcohol, encadenadas a sus lujurias, encadenadas a sus apetitos o encadenadas a su orgullo. Jesucristo sigue comprometido con el camino de la salvación, el camino de la misericordia y el camino de la redención. Jesucristo sigue decidido a ver personas como nosotros, libres de la necedad, la ignorancia y el desenfreno, libres para dejar de complacer nuestros propios impulsos destructivos a expensas de otras personas, libres para construir algo hermoso en un mundo de corazones llenos de maldad.